Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, gracias por seguir con nosotros. Y yo saludo a Ariana Tanca, ministra de la Mujer. Ministra de la Mujer, ministra de la Política Criminal. ¿Cuándo se implementa el cambio? Muy buenos días, Vero, Milton. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Sí, seguimos con el nombre Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Aún no se ha hecho el cambio en cuanto a las competencias. ¿A qué me refiero con esto? Que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no se va a eliminar, no se va a cambiar el nombre, simplemente vamos a asumir la competencia de la política criminal. Y esto en razón que en enero del año 2023 en la Asamblea Nacional se aprueba una ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad. Y en el artículo 10.4 establece que el ente rector de la política criminal también será el ente rector de los derechos humanos. Y en ese sentido, en este artículo se definen todas las competencias que va a tener este ministerio. Y esas son las competencias que hoy tiene este ministerio. Por tanto, estamos simplemente dando cumplimiento a esa ley que se aprobó en marzo del año pasado, perdón, en enero del año pasado por la legislativa anterior y que justamente en la disposición transitoria establecía que debería aplicarse la ley, digamos, llevarse a cabo en un plazo de 90 días. Sin embargo, todos recordamos que sucedió la muerte cruzada, las elecciones, por tanto, simplemente como ejecutivo estamos ejecutando aquello que dispuso el legislativo. Ahora, política criminal. Cuando uno escucha política criminal, más bien piensa en el Ministerio del Interior. Así es. ¿Por qué tiene que ir con derechos humanos? Es entendible también, pero cuando vuelvo a lo mismo, política criminal, policía, investigación, etcétera. Sí, mira, yo entiendo que este debate es súper legítimo. Creo que es un debate que realmente se tuvo que haber tenido en la Asamblea y en la Comisión en el momento que se aprobó esta ley, ¿no? Y ahora no podemos hacer nada más que darle cumplimiento a la ley y asumir esta nueva competencia. Ahora, la política criminal la podemos ver desde dos aristas. La primera, la preventiva, y la segunda, por así decirlo, la ofensiva, la que tiene que ver estrictamente con lo que mencionabas hace un momento con el tema del Ministerio del Interior, la policía. Nosotros estaríamos en la parte preventiva, en todas esas políticas públicas que podemos hacer como Estado para transversalizar la política criminal en todas las carteras de Estado y de esa manera ir reduciendo de manera preventiva los índices de criminalidad. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la ley establece que esto será a través de un consejo, una política criminal que será aprobada por un consejo que está conformada por dos instituciones, de la cual este Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos funge como secretaría. Quien lidera el consejo es un delegado de la presidencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todos los planes, proyectos y políticas públicas que se harán en adelante, una vez que asumamos formalmente la competencia, serán de la mano del Consejo, que justamente está compuesto también por Ministerio de Interior y otras carteras de Estados que tienen una competencia directa. Entonces, todos los planes, políticas y proyectos que se hagan serán aprobados por este Consejo. ¿Y a qué voy con esto? Que va a ser con una retroalimentación. O sea, nosotros podemos proponer, pero a su vez vamos a tener seguramente observaciones para de esa manera tener una política pública en cuanto a la criminalidad que realmente apunte a disminuir los índices de forma preventiva. Ministra, buenos días. En la práctica, ¿qué cambia? En la práctica, asumimos la política criminal. Realmente eso, vamos a tener un nuevo presupuesto, por tanto también me parece importante señalarle a la ciudadanía que no es que del presupuesto que tenemos hoy en día se va a destinar, de ahí se le va a quitar para esta nueva competencia, no. Estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas para tener un nuevo presupuesto para poder operativizar esta nueva competencia. Entonces, no es que vamos a quitar personas de las subsecretarías de Derechos Humanos, o de la de Prevención o la de Diversidades, para poder atender la política criminal. No, va a ser una estructura orgánica nueva, con un nuevo presupuesto, con un nuevo personal que nos va a permitir operativizar aquello que la Asamblea dispone. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo se cambia ya el papel? Aún ¿O se asume más del papel? Aún no está listo el decreto, estamos aún trabajando con finanzas y de la mano también de la Secretaría Jurídica, justamente para ver los mejores mecanismos para implementar esta ley. Ya que hablamos de derechos humanos, este informe de Human Rights Watch sobre el conflicto armado interno, que ya refutó el presidente de la República o el gobierno del presidente Noboa, que hablaba de que la declaratoria de conflicto armado interno contribuyó para las violaciones a los derechos humanos. Nosotros, de hecho, tenemos una buena relación con Human Rights Watch. Hemos remitido nuestro informe, porque también nos llegó pues, un pedido de información. De la mano también, por ejemplo, el Ministerio del Interior también lo ha respondido. Y en eso pues, se detallan todas las actividades, todos los procesos que hemos hecho desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de cara a la, la, la protección de los derechos humanos y sobre todo la vigilancia de los derechos humanos. Y
realmente como cartera de Estado nosotros hemos trabajado de la mano, incluso con el Ministerio de Defensa, hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Interior, hemos dado para este año alrededor de en 6 meses de gestión, casi 600 capacitaciones en cuanto a derechos humanos y cómo debería actuar la policía, tanto como los militares, en el marco del decreto 110 y 111. Entonces, hemos trabajado de la mano, nosotros tenemos una política de absoluta transparencia con los organismos internacionales y de hecho en enero, febrero nosotros nos reunimos con ellos, respondimos todas sus dudas cara a cara y no manifestaron ningún tipo de preocupación real. Y es así que durante todo el proceso del Estado, del decreto 110 y 111, la mayoría de organismos internacionales con los que nos reunimos, una vez que nosotros les explicamos la situación en Ecuador, una vez que nosotros les explicamos el alcance del decreto 110 y 111, más bien se manifestaban tranquilos con lo que se estaba haciendo desde esta cartera de Estado y asimismo en coordinación con el resto de carteras de Estado que tienen una Pero competencia. hubo casos que se denunciaron, hubo casos que se viralizaron. ¿Esos casos fueron investigados en lo que le compete al Ministerio de Derechos Humanos? El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, de hecho, no tiene competencias en cuanto a la investigación, eso le compete estrictamente Pero a la denuncia sí. No, eso le compete estrictamente a la Defensoría del ¿Qué Pueblo. hace el Ministerio de...? Nosotros nos encargamos de la rectoría de la política pública en cuanto a derechos humanos y la transversalizamos en todas las carteras de Estado. Somos un ente rector de política pública. Lo que sí trabajamos de la mano de la Defensoría del Pueblo, justamente firmamos un convenio para poder dar seguimiento a estos casos que se les dio a los casos y fueron remitidos a las autoridades competentes. Y dicho sea de paso también que las más altas autoridades, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Interior, por ejemplo, la doctora Palencia, el ministro Lofredo, con ellos existía una comunicación constante y además una disposición directa que no se iban a tolerar ningún tipo de violación a los derechos humanos o abuso de ellos. Había un compromiso interinstitucional para justamente investigar y dar, digamos, poner en conocimiento a las autoridades de acuerdo a las competencias correspondientes y darle seguimiento a esos casos. En el tema de lo que tiene que ver con la política criminal y que usted habla de que prevención va a ser un tema bien importante. En el tema de los femicidios, según datos de Jequil, tenemos 108 femicidios en lo que va de 2024, es decir, cada 34 horas una mujer es asesinada. 64 de estos 108 se cometieron o fueron cometidos por sus parejas o exparejas en el círculo íntimo. 10 fueron transfemicidios contra mujeres trans. 31 asesinatos en sistemas criminales como el crimen organizado. Eh, Son cifras alarmantes, de todas maneras siguen siendo altas. Así es. Ahora sí creo que hay que precisar un tema. Esta cifra que se hace referencia es un informe que hace la sociedad civil. Las cifras oficiales del Estado son 35 femicidios al año de enero a... De lo que va del año. De lo que va del año, de enero a abril, porque aún mayo no hay el corte. ¿Por qué la diferencia tan Sí. alta? ¿Por qué no se denuncia? Realmente porque para el Estado ecuatoriano las cifras se establecen en una comisión estadística que está compuesta por el INEC, por el Ministerio de Interior, por nosotros, por el Consejo de la Judicatura, mientras que las cifras que recoge la sociedad civil tiene otra metodología para recogerlas. No es que ninguna es mejor que otra, simplemente la cifra oficial del Estado son 35 femicidios, que es ligeramente inferior al mismo periodo de tiempo al año pasado. De hecho, son 12 casos menos. Ahora, justamente, y esto es un problema que sí nos llama la atención y estoy muy de acuerdo, esta disparidad de las cifras. Desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estamos dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia en contra de la Mujer, que desde el año 2018 establecía que se tenía que dar o implementar el registro único de violencia, que no se ha hecho desde el año 2018. En esta administración contamos con asistencia técnica y apoyo financiero de cerca de $100.000 para finalmente este año Ecuador contará con el registro único de violencia. ¿De qué va el registro único de violencia? Será una base de datos unificada con las diferentes carteras de Estado, por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, sobre la violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y también mujeres en su diversidad. ¿Qué nos permitirá esta plataforma? Que al ingresar el número de cédula, por ejemplo, de una víctima en un centro de salud, nosotros podríamos ver, por ejemplo, cuántas veces ha acudido al centro de salud. Digamos que ha acudido 3 o 4 veces por golpes. Entonces ahí a nosotros nos salta una alerta de que esta mujer definitivamente está en una situación de riesgo. Entonces, ¿qué nos permite hacer eso? Articular por ejemplo, con las juntas cantonales de protección de derechos o con la justicia, justamente para otorgarle medidas de protección a esa mujer. Entonces, una medida, por un lado, de prevención, pero también por primera vez el Ecuador va a tener una herramienta para hacer política pública con cifras que realmente respondan a la realidad de la violencia en contra de la mujer. Solamente termino con este caso. La semana pasada se presentaba un informe y destacaban, lamentablemente, la brutalidad con la que se están cometiendo los crímenes contra mujeres. Así es, y eso es una realidad. Esa es una realidad. La violencia en contra de la mujer es
un tema estructural, un problema estructural que tiene en este país. Y pensar que con los datos que tú mencionas hace un momento, hay personas que aún no creen en este ministerio, hay personas que aún quieren eliminar este ministerio cuando, como lo mencionas y tomando las cifras que tú exponías hace un momento, 34, una mujer muere cada 34 horas y eso es alarmante. Y todo esto coincide también con el repunte de violencia que hubo en el año pasado, que de hecho el año 2023 fue el año más violento en contra de las mujeres. Entonces, en la medida que el Estado también pueda contener y controlar y disminuir los índices de las muertes violentas, eso por supuesto también incidirá en la reducción de las muertes violentas en ¿Quién contra quiere de las mujeres. eliminar el ministerio? A inicios de este año, varios sectores de la política pues hicieron sus declaraciones en cuanto a que este ministerio no sirve. A mi criterio, este es un ministerio que atiende justamente a esa realidad de que una mujer muere cada 34 horas en el país, que es un problema estructural y que yo celebraré el día que no tenga que existir este ministerio porque las mujeres viven en una plena igualdad de derechos y una plena igualdad de condiciones de vida, que no tengamos que caminar con miedo, que no podamos ser libres. Ese día realmente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos habrá cumplido con su deber. Ministra, apelando a la necesidad de la existencia del Ministerio de la Mujer, ¿cuáles han sido los hitos de la gestión en estos 6 meses que podemos destacar de este tiempo? La verdad es que en estos 6 meses hemos dado pasos históricos en la Subsecretaría de Prevención de Violencia en contra de la Mujer. Para mí el más importante justamente es el decreto 192. El decreto 192 también está en la ley de prevención y también fue una petición de los colectivos de mujeres por más de 14 años. ¿Qué hace el decreto 192? Declara como servicios esenciales para el Estado el trabajo que hacen las casas de acogida y centros de atención integral. Lo firmamos el 7 de marzo en Sangolquí junto al presidente Daniel Noboa y esto es dando cumplimiento a la ley que es del año 2018, nuevamente no se había hecho. También justamente para nosotros es un hito que por fin el Registro Único de Violencia cuenta con financiamiento, cuenta con asistencia técnica y cuenta con sobre todo y lo más importante, con un cronograma de actividades que articula todas a las 9 instituciones que forman parte de este registro único de violencia. Y lo estamos cumpliendo, estamos trabajando de la mano, estamos articulando. Para también nosotros es muy importante los convenios que se firmaron en febrero de este año con 27 casas de acogida y centros de atención integral, donde se destinaron 2.6 millones de dólares a estas organizaciones, a estos lugares que realmente salvan vidas para las mujeres. También este año continuaremos con los centros, el proyecto de inversión de los centros Violeta. Este año tenemos planificado abrir 5 más, pero también durante esta gestión logramos tener un centro Violeta más que se hará de la mano de la empresa privada. Esta es la primera vez que se construye o se edifica un centro Violeta que se hace justamente con la cooperación de la empresa privada. Entonces, es un poco en lo que hemos estado haciendo. Asimismo, también te cuento un tema. Se llama Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero realmente funcionamos como secretaría. En el año 2022, cuando se eleva a ministerio mediante un decreto presidencial, nunca se tomaron las acciones para cambiar la estructura orgánica y que se formalice como un ministerio. Eso fue lo primero que empezamos a hacer y hoy, justamente con el tema de la competencia de la política criminal, lo que estamos haciendo es institucionalizar este ministerio que estaba pendiente desde el año 2022. Y este tema del impulso al programa de capacitación y capital semilla para población LGTBI y mujeres. Cierto, muchas gracias por recordármelo. Esto también es un hito que estamos celebrando, que hemos lanzado un proyecto de capacitación para mujeres y población LGBTI más. Serán un mes de capacitaciones en temas de emprendimiento, finanzas personales, y al final los participantes deben de entregar un plan de negocio y los mejores 400 planes de negocio tendrán un capital semilla de $5.000. Este año tenemos planificado capacitar a 10.000 mujeres y población LGBTI más justamente en los temas de emprendimiento, porque nosotros estamos convencidos que la independencia económica de las mujeres es la ruta de escape para el ciclo de la violencia. Es también para nosotros una medida preventiva muy importante. Esto lo estamos haciendo de la mano de ONU Mujeres y también de la PUSE, que en quien estuvo a cargo de elaborar los módulos, por ejemplo. ¿Por qué se incluye una pregunta sobre esto a la población LGBTIQ+? ¿Perdón? ¿Por qué se incluye en este Capital Semilla y capacitación a la población LGBTI? El proyecto se llama Emprendiendo con Inclusión y Sin Discriminación. Justamente nosotros también, como parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, tenemos una subsecretaría de diversidades. Por tanto, decidimos también incluir a estos 2 grupos objetivos con los cuales nosotros trabajamos como parte del proyecto. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado. Ariana Tanca, ministra de la Mujer, Derechos Humanos y próximamente Política Criminal. Buenos días.